corto, a mediano plazo o todos son a largo plazo? ¿Cómo son sus objetivos? Muy bien. Ok, muy bien, Frank. ¿Yair? No, en mi caso son los tres a corto plazo, como dijo Frank, ¿no? Uno puede ser ingresar. También tengo metas que son a mediano plazo, metas que son a largo plazo, incluso metas que no es como que lo cumple tal fecha, ¿no? Sino se cumplen todos los días. No es como que un día se vaya a cumplir todo, sino se cumple diariamente. Ah, ok, muy bien. Daniela también tiene los tres. Muy bien, excelente. Lucero también concuerda con Yair. Muy bien, eso es importantísimo. Y dentro de lo que es mi proyecto de vida, pues definitivamente mi motivación es importante. A lo largo de mi vida, en diferentes aspectos, como ya hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, en mi aprendizaje es importante la motivación. Para llegar a cumplir mis metas, mis objetivos, también es importante definitivamente la motivación, ¿no es cierto? Y mi proyecto de vida abarca muchísimos aspectos, como por ejemplo, mis estudios. De repente, si tomo la decisión de quedarme a vivir aquí, o tengo que irme a otra ciudad o al extranjero, o viajar simplemente por placer, ¿no? Trabajar también incluye dentro de mi proyecto de vida, pues, el amor, una vida familiar, ¿no? Vamos paso a paso, según lo que cada quien se proyecta a lo largo de su vida y según cada quien en sus objetivos a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces vamos a empezar a trabajar lo que es el proyecto de vida. Primero, tenemos una reflexión, ¿no es cierto? Vamos a ver si sabemos priorizar lo importante. Y esta reflexión se llama Las piedras y el frasco. Y dice así, un experto en gestión de empresas quiso sorprender a los participantes de su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó, ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Y luego preguntó, ¿está lleno? Y todo el mundo lo miró y asintió con la cabeza. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. ¿Qué es la gravilla? Son piedras trituradas, ¿no? Y metió parte de la gravilla en el frasco y lo empezó a agitar. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió, ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Quizás no. Bien, y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está bien lleno?, preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de 1 litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, dijo, ¿qué hemos demostrado? Y un alumno le respondió, que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Lo importante de tener buenas bases, buenos cimientos, incluso en nuestro aprendizaje, ¿verdad? No solo en nuestra formación personal, sino en nuestro aprendizaje. Si yo no sé lo básico, lo elemental, difícilmente voy a poder ir a lo complejo. Y la otra lección importante, la más importante es, soy capaz de priorizar los proyectos y las acciones importantes
y dedicarle suficiente tiempo y energía. Chicos, ¿están priorizando su proyecto? ¿Su proyecto de ingresar a la universidad? ¿Están priorizando esos objetivos? ¿Le están dedicando el suficiente esfuerzo, trabajo y energía para llegar a esa meta? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bien. Bueno, esperemos que eso les esté pasando a todos. Y si no, pues les dejamos esta reflexión para que lo piensen, que lo tomen en cuenta, porque aún estamos en carrera. Y vamos a empezar a hablar primero del proyecto de vida individual, ¿no? ¿Qué es un proyecto de vida? Es un plan, ¿cierto? Un plan, una dirección hacia la que vamos. Un plan, una dirección que una persona se traza ¿a partir de qué? Del conjunto de cosas que deseo, que anhelo, de mis propios valores. ¿A fin de qué? De conseguir ciertos objetivos, ciertas metas que me voy trazando. El proyecto de vida va a dar coherencia a la vida de un ser humano en sus diferentes facetas, porque el ser humano tiene diferentes facetas, ¿verdad? En el plano laboral, afectivo, familiar, profesional, social, comunitario. Tener un proyecto de vida es necesario, es importante que todos tengamos un proyecto de vida. ¿Para qué? Para encontrar un rumbo a nuestras acciones y no vivir pues sin saber qué es lo que quiero, hacia dónde voy, y por lo tanto, si yo vivo sin saber qué es lo que quiero, no estoy seguro si quiero esto, si quiero lo otro, pues voy desperdiciando no solo tiempo, voy desperdiciando mis talentos, mis habilidades personales. Por eso es tan importante. ¿Cuál es la pregunta básica cuando yo empiezo a pensar en mi futuro y en mi proyecto de vida? Es, ¿qué quiero hacer con mi vida? Esa es la pregunta base, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Ese es el primer punto para empezar a plantearme este camino, este plan, que es mi proyecto de vida. ¿Por qué? Porque las decisiones que yo tome ahora son importantes, porque van a tener grandes repercusiones, no solo para mi futuro cercano o a corto, sino también para mi futuro a largo plazo. Entonces es importante que estas decisiones que yo tome sean bien pensadas, bien reflexionadas y bien racionalizadas. Y las decisiones que voy a tomar, pues como ya dijimos, son en diferentes planos, ¿no es cierto? En mi plano afectivo, por ejemplo, ¿no? De acá a unos años diré, ¿me caso? No me caso. En mi plano profesional, estudio medicina, estudio biología, estudio ciencias de la nutrición, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quiero hacer? En mi campo laboral, ¿qué hago? Trabajo acá, me voy a Lima, me voy al extranjero, ¿no? Son muchísimas decisiones que uno toma a lo largo de su vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Es tomar las riendas de mi vida. Yo tomo la decisión, ¿verdad? Este proyecto de vida es personal, es mío. Entonces yo tomo las riendas de mi vida, yo tomo las decisiones. Y para eso me tengo que definir metas y trazarme el camino. Bueno, ok, esta es mi meta. Pero ¿cómo voy a llegar a esa meta? Tengo que irme trazando el camino, ¿no? Ahí están los objetivos a corto, mediano plazo. Y también es importante que dentro de mi proyecto de vida personal tome en cuenta no solo mi desarrollo personal, sino que también mi desarrollo personal tenga una perspectiva social. ¿Por qué? Porque el ser humano no vive solo, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos venido repitiendo a lo largo del curso. El ser humano vive inmerso en una sociedad. Necesitamos de interactuar con otras personas. Entonces es importante que mi proyecto de vida personal tenga una perspectiva social. Ahora vamos a ver dos aspectos importantísimos dentro de lo que es mi proyecto de vida. Mi visión y mi visión personal. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a lograr este proyecto de vida personal? La visión y la misión personal son como dos caras de una misma moneda, ¿no?
La visión, en términos generales, vendría a ser un asunto de futuro, a largo plazo. ¿Cómo me veo de acá a 5 años, por ejemplo? Mientras que la misión es un asunto de día a día. ¿Cómo voy construyendo mi futuro? Lo hago día a día. Porque yo no construyo mi futuro solo proyectándome de acá a 5 años, a 3, a 4, no. Ese futuro yo lo estoy construyendo en mi trabajo diario, ¿verdad? Entonces, la visión es asunto de futuro y la misión es un asunto de presente continuo, en mi día a día. Como les decía, la visión es lo que quiero lograr a largo plazo, ¿no? Equivale a decir, ¿cómo se imaginan ustedes de aquí a 5 años? A ver, ¿cómo se imaginan, chicos, ustedes de aquí a 5 años? ¿Cómo se ven de acá a 5 años? A ver, cuéntenme, ¿cómo se ven? ¿Cómo se proyectan de acá a 5 años ustedes? Muy bien. Terminando mi carrera universitaria, dice Lorena, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir cómo se ve de acá a 5 años? ¿Cómo se ha proyectado? ¿Dónde les gustaría estar de acá a 5 años? ¿No? Porque la ambición realizada profesionalmente. Bien, Verónica. ¿No? Porque la visión es la huella que queremos dejar, cómo queremos trascender con una casa, una profesión y viajando. O son varias cosas, Daniela, a la vez. Son varias cosas. Y es importante por eso que también vayamos paso a paso y que nuestros objetivos, nuestras metas, pues sean realistas, ¿no? O sea, de acá a 5 años, pues algunos de ustedes de repente estarán por terminar la universidad o por graduarse, otros no, porque estamos hablando de, claro, estamos en un grupo de biomédicas donde muchos de ustedes se presentan a medicina, estarán, digamos, un poquito más adelante en la mitad de camino en sus estudios, ¿no? Pero es importante irnos proyectando, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta, ya de acá a 5 años voy a tener tantos años, va a pasar esto, ¿no? Siempre con metas realistas. La misión, como les decía, es la forma en la que debemos trasladar nuestra visión, o sea, a largo plazo, pero a ideas concretas, a ideas tangibles, algo que es mi trabajo diario. Entonces, la misión siempre va a servir como una linterna, un faro que me guía, que me ilumina hacia la dirección correcta. Entonces, para eso tengo que yo, pues, decir, ¿no? Tomar decisiones de manera utilizando mi razonamiento lógico, tener confianza en mí mismo, tratando de cada día ser mejor porque estoy construyendo mi futuro, ¿verdad? Entonces estoy construyendo mi futuro, entonces tengo que pensar mucho en qué es lo que hago y cómo lo hago, porque no nos olvidemos que hemos dicho que las decisiones que yo tomo ahora van a repercutir en mi futuro. Y así es cuando empiezas tú prácticamente a insertarte en la vida, entre comillas, que se le llama adulta, que normalmente uno le empieza, por así decirlo, cuando termina el colegio, y empiezas a tomar tus propias decisiones de vida. Y las decisiones que tomas en este momento definitivamente van a repercutir en tu futuro, ¿no? Entonces es importante ese día a día. Ese día a día va a construir mi futuro a largo plazo. Vamos a ver cuáles son las pautas para elaborar un proyecto de vida. Acá tenemos varias que primero las vamos a mencionar y luego las vamos a desarrollar una por una. La primera es analizar tus expectativas de vida. Todos tenemos diferentes expectativas de vida, ¿verdad? Determina tus necesidades, es la segunda. Después tenemos definir ideales, objetivos y metas. Después tenemos comparar los objetivos y metas con los valores. Trazar un plan de acción, o sea, cómo voy a llegar a concretar esto. Y finalmente identificar los recursos con los que cuento, ¿no? Para ver si es factible o no este proyecto. Entonces vamos a ver uno por uno de estas pautas.
La primera es analiza tus expectativas, ¿cierto? Todos tenemos expectativas. Tenemos, dentro de eso podríamos decir que también están nuestros sueños, ¿no es cierto? Pero mis expectativas tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables, ¿no? Está bien soñar, pero tampoco pues voy a alucinar, ¿no? Voy a alucinar cosas que de repente no van a ser posibles. Por ejemplo, de acá a 5 años, ¿no? Quizás de acá a 10, a 20 años sí, pero de acá a 5 no. Porque es bueno que uno se fije objetivos o metas alcanzables y realistas, porque eso va a evitar que nos frustremos. Y si uno se frustra o va postergando y postergando sus expectativas, sus deseos, sus anhelos, pues terminas no haciendo nada. Por eso es básico y fundamental que tú te plantees objetivos realistas. Cada quien tiene diferentes condiciones de vida, tiene diferentes situaciones. Entonces, tengo que plantearme mis objetivos en función de mi realidad. Eso es importantísimo. Eso no deja, eso no dice, eso no significa que yo voy a, entonces no puedo soñar. No, sí, puedes soñar, pero puedes ir soñando, obviamente, en función de tu realidad. De repente no podrás lograr tu mayor sueño de acá a 5 años, pero quizás de acá a 10, a 15, a 20, sí. Pero para que logre hacerse real ese sueño, pues tienes que ir paso a paso, ¿sí? No es bueno decir, como cuando eres niño, le dicen, cuando sea grande voy a hacer tal cosa. Uf, hasta que fuiste grande ya cambiaste de carreras 20.000 veces, ¿no es cierto? No, por eso los objetivos tienen que ser a corto, a mediano y a largo plazo y siempre objetivos realistas y alcanzables. El segundo es, determina tus necesidades, ¿no? Que aquí es importante pensar en aquello que más nos llena de alegría, de felicidad, que nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, aquellos objetivos que abarquen nuestros proyectos vitales, ¿no? ¿Qué es lo vital? Pues que me sienta bien conmigo mismo, que me sienta realizado, que tenga pues todas mis necesidades básicas, ¿no es cierto? Y dentro de esas necesidades básicas, pues también está hacer feliz a las personas que amamos, ¿verdad? Entonces, aquí se encuentra precisamente todo esto, en este elemento que es determinar tus necesidades, ¿no? Tus proyectos vitales que incluyan también la felicidad de otras personas. Y normalmente la felicidad de otras personas va a ser de las personas que amamos. El tercero es definir ideales, objetivos y metas. Como les decía, ¿es bueno soñar? Sí, por supuesto, ¿no? Pero no que se quede en el aire ese sueño o solo sueños pues de opio, no. Los sueños sí los podemos ir alcanzando, pero se van alcanzando a medida que vamos logrando los objetivos. ¿De acuerdo? Y estos se van alcanzando una vez que vamos logrando nuestras metas personales. Por eso es tan importante que siempre tengamos 3 tipos de objetivos, a mediano, a corto y a largo plazo, así como algunos de ustedes han dicho que los tienen. Entonces, los sueños siempre deben contribuir a nuestro desarrollo personal, ¿cierto? O sea, mi vocación, a mis relaciones interpersonales, sea con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, con mis padres, ¿no es cierto? Que busquen mi bienestar físico, mi salud y también mi bienestar emocional, espiritual. Después tenemos comparar los objetivos y las metas con nuestros valores. Nuestros valores siempre van a estar con nosotros, ¿no es cierto? Es una brújula, que guía nuestras decisiones y nos van a permitir elegir entre diversas alternativas. Yo no podría plantearme un objetivo que vaya en contra de mis valores, ¿verdad? No podría hacerlo. No podría hacerlo. Entonces, siempre mis objetivos, mis metas, mis sueños, mis anhelos van a ir de la mano de mis valores. Si esto que me proponen va en contra de mis valores, definitivamente no lo voy a hacer. Entonces es importante que mis objetivos y mis metas siempre vayan de la mano con mis valores. Después,
pues ya tengo mis metas, mis objetivos, mis necesidades, mis expectativas realistas, pues entonces llega el momento de trazarme un plan de acción. ¿Cómo voy a llegar a estos objetivos, a estas metas? Y para eso es importante realizar una lista de actividades. ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde ya pongo, ¿no?, mis objetivos, para poder alcanzar cada una de mis metas, cada una de mis objetivos. Y nos sugiere que este plan de acción no sea mayor de 5 años. Entonces, ahí voy a tener objetivos a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, su objetivo a corto plazo es ingresar a la universidad, ¿verdad? Tienen otro objetivo a mediano plazo y otro objetivo a largo plazo, que sería de acá a 5 años, ¿no? Y de ahí, pues tú reestructuras, haces cambios, porque la vida te da sorpresas, nos trae muchos cambios. Algunos podemos manejar o dependen de nosotros, otros no. Así como, por ejemplo, cuando todos teníamos quizás de alguna manera nuestra vida planificada o bien estructurada y nadie esperó que de pronto el año pasado caiga una pandemia, ¿no es cierto? ¿Eso a qué nos llevó? A reestructurar nuestros planes de acción. ¿Nos detuvo? No, quizás por un tiempo breve, ¿no? Mientras nos acostumbramos, nos levantamos, nos adaptamos y tratábamos de ver la forma de cómo seguir adelante, sí, momentáneamente quizás. Pero esto definitivamente cambió en todos, hacer un cambio, una reestructuración, pero los proyectos, las metas siguen adelante. Y lo último es identificar los recursos con los que cuento. Eso también es muy importante, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver también con que sean sueños realistas y metas realistas. Tengo que contrastar mi proyecto, mis sueños, mis ideales, lo que quiero, con mis condiciones y recursos, ¿cierto? Por ejemplo, los recursos que me ofrece mi familia, ¿no? Porque de repente muchos de ustedes, algunos trabajan, otros no. Entonces, mi familia me va a apoyar, alguien de mi familia lo va a hacer. Cuento con el apoyo de repente de la universidad a la que postulo. De repente yo quiero hacer una especialización, entonces la universidad me está brindando de repente esa especialización, esa área en la cual yo quiero desenvolverse en mi profesión. Los profesores también, obviamente, muchísimas veces ayudan, ¿sí? Terminan siendo un recurso importante en la realización de mis sueños, ¿no es cierto? Me apoyan, me dicen, mira, puedes hacer esto, yo te ayudo en esto, yo te apoyo en esto. Entonces, esos recursos hay que identificarlos y si los tengo, pues definitivamente hay que aprovecharlos al máximo. Ahora vamos a ver el análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Es una técnica de planificación estratégica que se aplica dentro del contexto personal. Con esta herramienta se van a analizar, y vamos a ver por qué se llama FODA. F son fortalezas, O son las oportunidades, la D son nuestras debilidades y la A vendrían a ser las amenazas, ¿no? Entonces, todo esto se va a analizar nuestro FODA, ¿no? ¿Para qué? Para el cumplimiento de nuestras metas personales, de tal manera que así nosotros podamos comprender mejor nuestra realidad y poder plantear estrategias que nos ayuden en base a ese análisis de nuestro FODA, para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Dentro del FODA tenemos variables internas. ¿Cuáles se consideran variables internas dentro del FODA? Ahí están nuestras fortalezas y debilidades, ¿de acuerdo? De nuestras características personales y también profesionales. En las variables externas, ¿no? Acá se refiere al ámbito profesional. Ahí se analizan tus oportunidades y también amenazas que puedan presentar el entorno para poder tú prever lo que pueda pasar y si podría salir adelante de repente de esa traba, de esa piedra en el camino, o no podrías hacerlo. Vamos a verlo más detenidamente para que lo puedan comprender mejor. Acá tenemos, ¿no?, variables internas y variables externas. Variables internas, hemos dicho, por ejemplo,
las fortalezas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿No? Son aquellas características en las cuales destacamos, ¿no? Y que como destacamos, pues nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos y a concretar nuestros planes, ¿no? O sea, todas aquellas virtudes, capacidades, habilidades que poseemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué capacidades tengo? Es importante que yo me haga esa pregunta. ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué cosas hago mejor que los demás? Porque todos tenemos algo en lo cual destacamos frente a los demás. Siempre hay algo que hacemos mejor que los demás. ¿Qué cosas positivas, no? Porque también escucho la opinión de las demás personas, que no será determinante en mi vida, pero sí es importante también escuchar las opiniones de los demás. Entonces, ¿qué cosas positivas dicen los demás sobre mí? ¿Cuáles son mis mejores logros o mis mayores logros? ¿Qué es lo que he logrado hasta ahora? ¿Cierto? Y acá es importante definitivamente valorarse, ¿no es cierto? ¿Qué cosas he logrado hasta ahora? Por ejemplo, un logro definitivamente es haber terminado, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que ya han terminado, que son la mayoría de ustedes, su secundaria, ¿no? Ese es un logro importante. ¿Cuáles son las variables externas? Acá tenemos las oportunidades, ¿no es cierto? Son elementos externos, ¿no? Las cuales pueden ser una ventaja o un beneficio para mí, aquellas cosas que no dependen de mí. En primer lugar, debo pensar cuáles son las circunstancias y cómo puedo aprovecharme de ellas. ¿Ok? Muy bien, las circunstancias son que estamos viviendo o nos estamos adaptando, acostumbrando a un mundo diferente. ¿Por cuánto tiempo más? No lo sabemos exactamente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puedo aprovechar de estas circunstancias? Bueno, quizás de repente, pues me he dado cuenta que antes de que llegue la pandemia, pues yo no tenía de repente internet en casa las 24 horas. A raíz de la pandemia y porque estudio de manera virtual es que mis papás me pusieron internet y ahora tengo el servicio de internet las 24 horas en mi casa. Entonces, eso voy a tomarlo como un beneficio. ¿Cómo puedo aprovechar esto? Esto me está permitiendo buscar mayor información, encontrar lo que quiero, de repente estoy buscando también no solo información relacionada con mi profesión, sino de repente con otros aspectos. Entonces, ¿cómo aprovecho de estas circunstancias? ¿Qué cambios tecnológicos o sociales me pueden beneficiar? ¿No? ¿Qué medida me estoy beneficiando de esto? ¿Qué aspectos externos de mi sector pueden ayudarme en mis objetivos? ¿No? ¿Qué pensar? ¿Cuáles son mis oportunidades? Las debilidades y las amenazas. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Son aquellas características en las que presentamos pues dificultad para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Así como tenemos fortalezas, pues todos también debemos tener debilidades, ¿no es cierto? Y aquí hay que analizar qué aspectos negativos tengo y cuáles son los que necesito mejorar, ya sea en mis rasgos de personalidad, de repente en mi formación académica, de repente necesito pues desarrollar más o aprender más ciertos conocimientos, ¿no? Entonces tengo que pensar, ¿qué debo cambiar o mejorar de mi carácter o mi personalidad? De repente esto no me ayuda, de repente soy muy tímida y esto no me ayuda porque de repente yo quisiera pedirle ayuda a alguno de mis compañeros, pero ni siquiera le puedo hablar porque me siento muy tímido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo cambiar o mejorar en mi carácter, en mi personalidad? ¿Qué hábitos negativos no me dejan avanzar en mi vida personal o profesional? De repente yo pues yo realmente quiero ingresar en este proceso, pero no puedo dejar de procrastinar, que también vamos a tratar ese tema esta semana, ¿no? Ando postergando y postergando mis objetivos. Mañana estudio, mañana sí cumplo mi horario, mañana sí empiezo. Entonces, eso es importante dentro de mis debilidades. Jimena, estás con la cámara prendida. ¿De acuerdo? No. Después,
¿Cuáles son mis principales miedos? Todos tenemos miedos, inseguridades, ¿no? Es importante también trabajarlos y procesarlos, porque cuando uno no enfrenta sus miedos, los miedos te paralizan, no te dejan avanzar. En cambio, si los enfrento, los trabajo, pues puedo aprender a manejarlos, ¿no? Entonces es importante conocer tanto como nuestras fortalezas, nuestras debilidades. ¿Y cuáles son las amenazas? ¿No? Es aquellas situaciones o acontecimientos que impiden o ponen en peligro el logro de nuestros objetivos, ¿no? La idea de uno conocer nuestras amenazas es que tomemos medidas o que estemos preparados para poder enfrentarlas y, en la medida de lo posible, minimizar ese impacto en nosotros. Por ejemplo, ¿existe alguna situación de mi vida personal o familiar que pueda suponer una amenaza de repente para el logro de mis proyectos? Yo qué sé, de repente mis papás están separados, recién se han separado hace poco, y de repente pues mi papá no le está pasando económicamente la pensión mensual a mi mamá y de repente esto puede poner en amenaza el hecho de que yo pueda terminar mi ciclo del Seprunza si no pago a tiempo mis mensualidades, ¿no es cierto? Es una amenaza externa, no depende de mí, ¿no? También puede ser a otras que dependan de mí. ¿Qué capacidades mías debo mejorar? De repente, pues yo soy muy bueno para los números, para las ciencias, pero para las letras no. Y siento que mi puntaje se estanca, y es la segunda, la tercera vez que estoy postulando a la universidad y de repente me doy cuenta que no puedo porque no me agrada mucho de repente los cursos de letras o los cursos de números. Entonces tengo que mejorar eso, tengo que hacer algo para cambiar esto. Esto se convierte en una amenaza, ¿verdad? Porque si yo no cambio esto, no elevo mi puntaje, pues automáticamente significa que no voy a ingresar. Entonces, tengo que tomar medidas para esto, para poder enfrentar esto y que deje de ser una amenaza para lograr mis objetivos o mis metas. Ahora vamos a ver lo que es la orientación vocacional, ¿no? Que precisamente es algo que vamos a trabajar con todos aquellos que han pedido o que desean trabajar la orientación vocacional. ¿Qué es la vocación? ¿No? La vocación es como un llamado interior, algo que te llama dentro de ti a hacer, a cumplir determinada actividad, determinada función de servicio, ¿no? Esa es tu vocación. Cuando hablamos de orientación vocacional, también estamos hablando que es la expresión e inclinación de nuestra personalidad. ¿Por qué? Mi personalidad influye al momento de escoger una carrera, una profesión, un oficio. Por supuesto que sí, influye muchísimo. Mis características de personalidad hacen que yo tenga gusto, interés por algunas actividades, por algunos cursos, más que por otras, ¿no es cierto? O serán actividades individuales o grupales, o de repente soy una persona sociable, soy una persona... ¿Influye? Sí, influye también, definitivamente. La orientación vocacional o mi vocación se va formando a medida que adquirimos mayor experiencia, mayor madurez y realidad, ¿no? Con mi contexto. Entonces, por eso es que normalmente cuando uno toma la decisión de su vocación, lo hace pues ya en los últimos años de secundaria, la mayoría de las veces. Cuando empiezas a pensar, uy, ya me falta 1, ya me faltan 2 años, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿No? Es cuando te pones a pensar, estudio, trabajo, estudio una carrera corta, estudio en la universidad, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y ahí es donde empiezas a trabajar, pues a pensar en tu vocación. Ese proceso de búsqueda de la propia vocación es un tiempo de autorreflexión, ¿no? Tú vas pensando, vas reflexionando, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no. Yo confronto, ¿no es cierto? Me gusta esto, pero también me gusta esto, porque a algunas personas les gustan varias cosas a la vez y tienen que ir confrontando
hasta llegar a su elección y tener un autoconocimiento de sí mismo. Es importante conocerse a sí mismo, saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, cómo te verías, cómo te proyectas de acá a algunos años. ¿Te gustaría, por ejemplo, tener un trabajo de oficina? Pues de repente, y que trabajes solo, de repente pues si eres una persona muy sociable, probablemente no quisieras un trabajo así, ¿no? No, necesito un trabajo donde hayan otras personas, donde yo pueda hablar con otras personas, ¿no? Entonces, todo eso influye definitivamente al momento de tu elección vocacional. Vamos a ver entonces cuáles son los aspectos a considerar para tener una adecuada elección de mi orientación vocacional. En primer lugar, tenemos que identificar nuestras características personales. Y ahí hablamos primero de aptitudes y habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las aptitudes y habilidades? Son aquellas actividades que realizamos con cierta facilidad o confianza. Es como que nos sale de manera innata, natural, o sea, no nos tenemos que esforzar mucho. Y todas las personas tenemos aptitudes y habilidades, todos. Lo importante es identificarlas en nosotros. Otro aspecto también dentro de las características personales está saber cuáles son mis intereses. O sea, qué cosas deseo, qué sueños tengo, cuáles son mis gustos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué tipo de actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? Es uno de tus intereses. ¿Mis valores son importantes? Sí, cuando vimos, por ejemplo, ya lo que era el proyecto de vida, vimos que era importante mis valores, ¿no? ¿Por qué? Porque mis valores son los principios que van a regular mi comportamiento. Entonces, pues yo no voy a realizar ninguna actividad que vaya en contra de mis valores, de mis principios de vida. Pero así como conozco mis aptitudes, mis habilidades, también debo conocer mis debilidades o limitaciones personales. Aquellos aspectos que de repente son limitantes, pero van a ser limitantes hasta el punto que yo diga, esto yo lo puedo manejar, lo puedo trabajar. Y lo puedo hacer, sí, que va a requerir mucho esfuerzo, disciplina y voluntad, sí. Pero ¿lo puedo hacer? Por supuesto que sí. Definitivamente sí lo puedo lograr. Todo depende de cada uno. Muy bien, chicos, vamos a hacer nuestro descanso. Vamos a tener nuestro descanso de 5 minutitos